compañeros del curso del diplomado de enseñanza de español como lengua extranjera. El tema que les traemos para hoy es el estado actual de la enseñanza de L, pero online. No vamos a suscribir a ningún país en específico. Nuestro grupo está conformado por Lina María Torres Cortés, María Victoria Díaz Díaz y Álvaro de Osa Velázquez. Escogimos este tema porque nos parece muy eh, importante para este momento que estamos viviendo, hablar de aprendizaje no en un país concreto, sino en el mundo digital. Tenemos entonces tres temáticas a tratar. La primera es el pasado, presente y futuro de L Online a cargo de Lina María. Luego Vicky nos va a hablar de las plataformas y aplicaciones más importantes y sus beneficios. Y yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas de la enseñanza de L Online, tanto para el maestro como para el estudiante. Entonces los dejo con Lina María. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, nos vamos a remontar 3 siglos atrás cuando nace la educación a distancia para cubrir necesidades de algunos alumnos que no podían desplazarse hacia un aula o hacia una institución. Entonces se les crea la oportunidad de recibir en su casa por correo material impreso y se marca en este momento como la transición de una educación tradicional donde el maestro era el dueño de toda la información y la compartía con sus alumnos, ya a pasar a una modalidad de aprendizaje donde es el alumno el protagonista de este aprendizaje. Esta modalidad inició en los países de habla inglesa. El primer dato registrado de esta modalidad de educación fue en el año 1728. El estadounidense Caleb Phillips fue como el pionero y empezó a anunciar cursos por correspondencia en el diario de voz. Con el transcurso de los años, diferentes instituciones educativas adoptaron esta modalidad y más adelante, en el año 1922, la Universidad de Pensilvania fue la pionera en los cursos por radio. En Francia también se dieron estos cursos para educar a niños que habían sido desplazados por la guerra. En 1985, con la aparición del Internet como red abierta para usuarios, se marca de pronto el hito más importante en la educación a distancia. En este momento ya inicia la educación online. Se crea la oportunidad para muchas personas de adquirir conocimientos por este medio y con la tecnología de información y comunicaciones también se abren pues muchas oportunidades para estudiantes alrededor del mundo y prácticamente a cualquier rincón del mundo podían, digamos, llegar la educación. Los avances tecnológicos marcan también pues como un avance, una época importante en el desarrollo del aprendizaje en línea. El español se encuentra en este momento como la tercera lengua más estudiada a nivel mundial, de acuerdo con el Instituto Cervantes, y con la pandemia pues se ha incrementado este auge por medio de cursos, de especializaciones, de talleres que ofrecen enseñanza del español como lengua extranjera. Según estadísticas del Instituto Cervantes, se considera que para el año 2050 el español podría ocupar el primer lugar como lengua en el mundo. Asimismo, el aprendizaje de español en línea consideramos que va a continuar con un crecimiento y va a tener también mayor participación de estudiantes y de profesores en el mundo virtual. Vamos entonces a darle el espacio a María Victoria. Bueno, hola, les voy a hablar de las plataformas y las aplicaciones para la enseñanza del español online. Estas plataformas son páginas web. Ellas actúan como intermediarios entre profesores y alumnos. El profesor debe registrarse y debe registrar una titulación ante ciertas plataformas. En otras plataformas, este profesor solamente es un tutor, donde este tutor solamente va a tener unos conocimientos o unas habilidades de fonética, pronunciación, comprensión auditiva, lectora y un poco o nada de gramática. En algunas de las principales plataformas que tenemos son las siguientes. Otra cosita acerca de las plataformas donde está el tutor es que ellos cobran por clase. En cambio, en las plataformas que están bien dirigidas, en ellas el profesor tiene como una estabilidad económica.
creo yo, no encontré casi nada acerca de cómo es el sueldo, los precios de estos profesores que trabajan en las siguientes plataformas. Entre las más importantes tenemos, o las que están mejor posicionadas a nivel de las plataformas, tenemos Cervantes Escuela Internacional, avalada o acreditada por el Instituto Cervantes, Aula Virtual de Español, que esta está diseñada específicamente por el Instituto Cervantes para el aprendizaje de la enseñanza del español como lengua extranjera a través del Internet. Tenemos esta otra plataforma que es Lengalia, tenemos esta otra plataforma que es Lingola y tenemos Hablando de él, que tiene las mismas o poseen las mismas características. ¿Por qué? Porque ellas ofrecen los cursos de B1, perdón, los cursos de A1, A2, B1, B2 y C, y están avalados por el Instituto Cervantes. Ellas ofrecen las actividades interactivas, las multimedias, las muestras reales de los países hispanohablantes, de su cultura, de lo que hay en este país. Ofrecen además foros, chats, correos electrónicos y hacen un seguimiento y una evaluación del estudiante. Y los profesores, además de eso, cuentan con gran material didáctico. Entre otras plataformas, tenemos las siguientes que las encontramos también online, pero que estas plataformas hay más tutores que educadores certificados. Entre estas tenemos Italki, tenemos otras plataformas como Berblin, tenemos otra plataforma como Preply y tenemos unas aplicaciones, una muy conocido que es Duolingo. Entre esas también cuentan Busuu, Rosetta, Meris, y tienen unos nombres muy raros que sinceramente a veces ni sabe uno cómo pronunciarlos. En Duolingo y todas estas plataformas que son móviles, las encontramos con estrellitas en escribir, hablar, o sea, cuánto, 3 estrellitas como escogiendo cuando uno está buqueando un hotel. Entonces estas son como las plataformas que más encontramos en Internet y las aplicaciones. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Vicky. Bueno, yo les voy a hablar entonces de las ventajas y desventajas que trae la enseñanza de L online para el maestro inicialmente. Entonces, hablamos de que dentro de las ventajas está el que el maestro tiene mayor flexibilidad de locaciones y horarios para enseñar, mayor variedad de recursos didácticos a emplear porque los encuentra en forma gratuita online, tiene mayor economía en tiempos, en el manejo de tiempos, distancias y recursos, la posibilidad de trabajar para varias compañías de forma simultánea y oportunidades laborales no solamente en su ciudad o en el país en el que vive, sino en todo el mundo, lo que le ofrece una interacción mayor con diferentes culturas. También el hecho de trabajar online hace que uno tenga mayor apertura de perspectivas mentales y culturales y también que haya un aprendizaje y una actualización mayor en tecnologías digitales. Hay mayor autonomía contractual y metodológica, lo manifiestan muchos profesores. Hay mayores oportunidades de que uno pueda gestionar su trabajo con disciplina y organización. Y hay una parte muy, muy importante que es la posibilidad de pertenecer a colectivos de docentes de diversas nacionalidades a través de grupos de redes sociales, no solamente los colectivos de profesores de su región. Dentro de las desventajas que los maestros evidencian está que la interacción es algo impersonal con los estudiantes, hay poco contacto afectivo con los grupos a través de la pantalla, manifiestan bastantes docentes que sienten bastante aislamiento y soledad por no tener contacto cercano con estudiantes o colegas. Los contratos de trabajo son breves según duración del curso, hay poca estabilidad laboral, hay menos beneficios laborales a largo plazo, mayor cantidad de planeación de clases para mayor cantidad de niveles, lo que obviamente consume mucho más tiempo. Hay ausencia de beneficios laborales como primas, hablando de Colombia, pensiones y beneficios como el derecho a la salud.
El salario básicamente se recibe en la mayoría de estas plataformas por hora de clase dictada. No te pagan por tiempo de planeación o por tiempo que inviertes calificando. Se genera un gran estrés debido a la multiplicidad de herramientas que hay que ir aprendiendo y manejando y que van cambiando mucho. Y hay un desgaste físico también y mental por la falta de movilidad y por estar todo el tiempo frente a una pantalla cuando uno tiene que enseñar. Obviamente hay ausencia de vacaciones pagas. Cuando hablamos de las ventajas o los beneficios para el estudiante de aprender online, está que hay mayor adaptación de programas y metodologías a estilos de aprendizaje personales. Hay acceso a docentes de diferentes nacionalidades y culturas y obviamente mayores metodologías. El alumno tiene la posibilidad de seleccionar los institutos o los docentes o los horarios o los precios que considere más justos y más acordes a sus posibilidades individuales. Hay mayor motivación debido a la multiplicidad de recursos interactivos para aprender. La atención en muchos casos es más personalizada al aprender en grupos pequeños o en forma individualizada. Como cuando son cursos pequeños o personalizados, hay mayor rapidez y profundidad en el alcance de los logros. Hay menores costos al evitarse desplazamientos y materiales impresos. Obviamente hay mayor ahorro de tiempo y dinero. El avance en los logros se da de acuerdo a capacidades y estilos personales. Cuando hablamos de desventajas, podemos mencionar que algunos estudiantes manifiestan que el contacto impersonal se da cuando se aprende online o con grupos pequeños. Se da en muchos estudiantes la desmotivación frente a la monotonía que genera usar siempre el mismo instrumento de aprendizaje, lo que es una pantalla. Se presenta también la soledad al no tener contacto directo con compañeros y maestro durante las clases, la inconstancia de muchos estudiantes en la continuidad de las clases porque inician y no terminan. Hay posible bajo rendimiento si el estudiante no tiene una clara autodisciplina y organización. También se presenta mucho como desventaja la inasistencia a clases y la baja participación. Se dan también problemas de salud derivados de malas posturas y del excesivo tiempo frente a una pantalla. Y esto puede ser también una ventaja, pero muchos lo ven como una desventaja, y es que este tipo de aprendizaje online exige una necesidad de alta autoexigencia y automotivación para asistir a clases y alcanzar los logros. Bueno, compañeros, esperamos y profesor, esperamos que este breve recorrido por el estado actual de la enseñanza de L Online les haya servido mucho, tanto el recorrido histórico inicial como las plataformas y sus beneficios y sus pros y sus contras, y también esta parte que hablaba de desventajas y ventajas, tanto para el docente como para el estudiante. Muchísimas gracias y un feliz día. Hasta luego.